Hola amigos, hoy tenemos a Sandra Fernández. La vais a ver mucho en Caja de Pandora porque promete. Hoy viene con una cosa que ya nos lo va a decir. ¿Cómo se llama? Bioingeniería cuántica. Difícil de entender, pero ahora lo vais a entender porque vamos a hacer una ponencia, una entrevista en la que vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Por qué apostamos por ingeniería cuántica, bioingeniería cuántica? ¿Por qué apostamos por ello? Entonces ella lo primero que nos va a contar un poquito, primero quién es ella y luego ya entraremos en las bases. Y primero, ¿de dónde vienes? Pues desde Málaga, desde Marbella. Muy bien, del sur de España, para quien no lo conozca. Tenemos buenos amigos allí en Caja de Pandora, con lo cual estaros atentos porque los que estáis en Málaga, Granada y aquella zona, tenéis aquí una profesional. ¿Y nos puedes decir un poco cuál es tu mini currículum, por llamarlo de alguna manera? Estaré encantada de compartirlo. Bueno, comencé muy jovencita en el camino de búsqueda espiritual. Empecé formándome como reikista con 19 añitos y de ahí pues empecé a formarme también como masajista, reflexóloga y comencé a introducirme también en el mundo de las técnicas psicofísicas como profesora de Qigong, de yoga, de pilates, de danza oriental. He estado llevando un spa 10 años con todo tipo de actividades, coordinando a personas pues, que venían a nivel internacional y nacional, también formándome en chamanismo, organizando viajes a Nepal, a Tíbet, al desierto del Sáhara, a Tailandia. Y bueno, un poquito la parte importante de mi currículum, podría decir que hay un antes y un después cuando conozco dos sistemas terapéuticos, la kinesiología y la biosíntesis. A través de ellos empiezo a introducirme en el mundo de la geometría sagrada, del testaje muscular y comienzo a hacer investigaciones muy profundas en relación al pulso del corazón y a través de esto pues comienzo a hacer una fusión de técnicas de lo que había sido pues todo un proceso anterior de aprendizaje y compartir, generando lo que es la bioingeniería cuántica después. Ahora ya llevas tiempo haciendo formación y desde que estás haciendo formación, ¿qué ciudades son donde realmente tienes terapeutas y gente que está haciendo esa formación de año? La metodología nacido no hace ni un año, pero se está expandiendo a una gran velocidad, estamos muy contentos. Ya tenemos muchísimos delegados terapeutas en Madrid, también en Málaga hay una persona, y ahora en esta promoción va a salir personas también en Valencia, en Santander, en Alemania, en Galicia y en Badajoz también creo que hay personas, o sea que ya han venido pues de diferentes puntos de España. Bueno, aquí el tip sería que próximamente la veréis en muchos países de América, concretamente 6 o 7, ¿no? Si los quieres decir. Sí, estamos organizando una gira, vamos a ir a México, que ya hemos estado anteriormente y que vamos a empezar a formar terapeutas allí en mayo. Y luego para finales de agosto hacemos una gira a través de México, Nicaragua, Panamá, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Toda la gente que nos está siguiendo en América, no os quejaréis porque siempre me preguntáis, ¿no vamos para allá? Bueno, pues aquí tenéis un terapeuta de aquí, nacional, de España, que se va a ir para allá, con lo cual vais a tenerla para rato, con lo cual vais a ver muchos vídeos por aquí de ella, con muchas prácticas que haremos de diferentes temas. Entonces vamos a entrar ahora en la bioingeniería cuántica, en un poco las bases. Primero yo creo que entraremos por bases, que es lo básico. Perfecto. Y nos das un poco la base de qué estamos hablando con la bioingeniería cuántica. La bioingeniería cuántica se basa en comprender que el terapeuta es la herramienta y es la tecnología viva y que lo importante es que los terapeutas estén entrenados como se hacía antiguamente. O sea, antiguamente un chamán, un mago, un sanador era una persona que tenía un entrenamiento y una disciplina por años. No era un camino sencillo, pero tenía un entrenamiento que lo que hacía básicamente era generar una coherencia, una elevada vibración frecuencial que se llama coherencia. Y entonces nosotros sabemos que las herramientas, los conocimientos, se comportan según la persona que los utiliza. Entonces, cuando nosotros entrenamos terapeutas, lo que hacemos es que estas personas puedan elevar su frecuencia coherente de manera de que pueda haber una mayor eficacia en los tratamientos. Por lo cual el compromiso primero es con uno mismo y después las herramientas están ahí para apoyarnos.
pero es importante que las personas comprendan que no es solamente las técnicas y la metodología, sino quién las utiliza. Las bases para esto de entrenamiento que hacemos con los terapeutas es el desarrollo de la atención. La atención desde el punto de vista cuántico es como un bisturí. Donde ponemos nuestra atención, entramos en un canal de información determinado. Entonces es muy importante que las personas aprendan a utilizar su atención. Que no estén, por ejemplo, dando una terapia y pensando que tienen que hacer la compra para ir al supermercado, porque cuando no somos capaces de manejar nuestra atención, lo que vamos haciendo es que vamos viajando a través de diferentes canales de información y lo que es la calidad de la lectura dentro de lo que es la terapia y de ayudar a la otra persona, pues baja, se vuelve una calidad mucho más inferior. Entonces esa es la primera base, la atención. La segunda base es la intención. El terapeuta le ayudamos a que se entrene en la intención adecuada. ¿Por qué? Porque hemos visto que diferentes intenciones generan diferentes lecturas. Y hablo de lecturas porque nosotros trabajamos con la lectura a través del pulso, del corazón. Entonces no es lo mismo cuando tú pones la intención en hacer una terapia porque quieres ser reconocido o quieres reafirmarte como terapeuta, a cuando tú haces una terapia porque lo que quieres y tu intención está es en eliminar el sufrimiento del otro y que su vida pues se ordene. Y no es lo mismo porque la lectura cambia. Entonces la intención de alguna manera define el nivel de lectura. La tercera base es la compasión. ¿Y por qué la compasión? Porque es el nivel de lectura más elevado que existe. Cuando nosotros somos capaces de actuar desde la compasión, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Y cuando hablo de compasión, hablo desde un aspecto también cuántico, porque la compasión, ¿qué es la compasión? Es el sentimiento de querer eliminar el sufrimiento en los demás. Pero es un sentimiento que no es una emoción, es un sentir, es conectar con la realidad esencial. Y esa realidad esencial la tenemos todos, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, porque de alguna manera todos necesitamos participar evolutivamente. Para que podamos evolucionar necesitamos participar en ayudar a que los demás de alguna forma puedan dejar atrás sus trastornos y sus desórdenes. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dar una terapia desde ese estado, no sentimientos, sino desde el estado de compasión, el tipo de lectura que hay es la más elevada que existe, y lo que hemos descubierto es que el corazón, con este tipo de sentimiento, de sentir, de estado, se abre a una lectura mucho más eficaz y precisa que cuando un terapeuta está simplemente pues atendiendo desde un hecho mecánico, por ejemplo, de hacer una consulta y, bueno, sí, voy a ayudar al otro, pero no está desde ese estado de la compasión. Entonces nosotros lo primero que hacemos es entrenar a los terapeutas. Y luego hay una cuarta base que es fundamental y es la coherencia del terapeuta, que el terapeuta trabaje en su coherencia. ¿Y qué es para nosotros la coherencia? Porque muchas veces se habla de coherencia de tener buenos sentimientos, de tener buenas acciones, pero resulta que nosotros pues tenemos una dualidad interna. Entonces para nosotros la coherencia es actuar, pensar y hablar con lo que uno siente en su corazón, sin que abra la interferencia de informaciones externas. Y hemos visto algo últimamente, recientemente, muy interesante, y es que cuando las personas están en coherencia, el karma se elimina. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona, cuando está en coherencia, no necesita que el universo le esté empujando o desequilibrando para que tome conciencia de su coherencia nuevamente. Y esto es algo impresionante, porque realmente estamos descubriendo que sí existe la posibilidad de hacer un camino que sea fluido. Pero el compromiso de escucha con uno mismo es muy importante y muy fuerte, y claro, no estamos acostumbrados, porque si te pones a mirar, ¿quién nos entrena? ¿A nosotros? Para escucharnos a nosotros mismos. Siempre estamos buscando muletas externas, alguien que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, y si no un libro, y si no un curso, pero lo importante es que nos enseñen a escucharnos. Entonces, esta metodología es una metodología terapéutica, pero también es una metodología educativa. Nosotros lo que queremos es formar para que las personas vuelvan a ser independientes. Independientes terapéuticamente, que quiere decir que no dependan de terapeutas ni de médicos, que podamos autogestionarnos nuestra salud y nuestro bienestar.
y hacia ahí es hacia donde estamos apuntando. Y ese entrenamiento comienza por esa escucha hacia uno mismo y regresar nuestro sistema de percepción, que ha estado en la dualidad, al sistema de percepción que nosotros llamamos Phi infinito, que tiene que ver con el corazón. Muy claro, sí. Muchas gracias. Bueno, estáis en una total neutralidad, en una coherencia absoluta, y le damos las herramientas a uno mismo para que se gestione, que no es lo que la gente habitualmente quiere, no arréglame que yo no me quiero implicar. No, lo que hacemos es tratar, pero también educamos. Educamos a los pacientes, reeducamos su percepción. Y es impresionante porque es maravilloso ver cómo los pacientes pues dejan de ser pacientes ya y se autogestionan completamente y se convierten en terapeutas y en maestros de sí mismos y por lo tanto también de sus redes. Entonces eso para nosotros es el mejor regalo, la independencia. Ahora yo voy a hacer un poco de bicho malo, como si estuviera en el otro lado, y si yo te estuviera viendo y dice, vale, eso es muy bonito, esto está muy bien, ¿cuánto tiempo necesito para aprender esto? Pues fíjate que solamente es recordarlo. Y si hay intención de realmente querer ser libre, no existe el tiempo. Puede ser que hagas una terapia, puede ser que hagas un curso y con eso lo vas a autogestionar y vas a poder tener unas herramientas para poder seguir tu propia disciplina. El tiempo no existe desde el punto de vista cuántico. Lo importante es disfrutar el camino. Y si esa intención está en ti, lo que quiere decir es que si te pones a ello, va a dejar de existir eso. ¿Y cuándo lo voy a conseguir? Porque ya lo habrás conseguido, ya estarás en ello, estarás en tu coherencia. Ha hablado una palabra, cuántico. ¡Pam! Esta palabra, pues ya sabemos que desde la mecánica cuántica, la física cuántica, pues ya tiene unos protocolos, una serie de cosas. Cuando tú hablas de cuántico, ¿a qué te refieres? De todo lo que tiene que ver con lo subatómico. Toda la información subatómica, todo ese espacio que sigue siendo un misterio para la ciencia también, de cómo funciona todo lo que es la información subatómica, el manejo de la información subatómica, pero que aunque siga siendo un misterio, algo nuevo, es también algo que nuestros antiguos han manejado, han comprendido, pero no es que lo habramos comprendido. Cuando hablamos de los antiguos también somos nosotros mismos, porque nosotros somos los antiguos y nosotros también somos el futuro al mismo tiempo. Entonces lo importante es que esa comprensión no viene desde un estado mental. La comprensión de la información cuántica viene desde el sentir. Entonces muchas veces existe la frustración de que uno quiere entender este tipo de cuestiones desde la mente, pero nuestro sistema mental no tiene la tecnología, no tiene la tecnología para entrar ahí. Entramos ahí a través del sentir. Y cuando hablo del sentir no hablo de emociones, hablo de estar conectados con nuestra realidad esencial, la realidad esencial de lo que somos. Muy bien. Bueno, ya sabéis que el observador es el que manda, ¿no?, en este tipo de cosas. Si alguien observa desde fuera, pues la película cambia, con lo cual ahí ya lo hemos dicho en muchos vídeos y muchas veces, que la cuántica funciona y desde mi punto de vista es lo que hoy en día la gente tiene que entender, que es mucho más fácil tener una mente cuántica porque todo es más rápido y más posible, las distancias no existen, el tiempo no existe, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo también llevo unos cuantos años que también he hecho mucha cura cuántica a distancia y tiene unos resultados impresionantes. Claro, hay personas que te dicen, bueno, yo prefiero estar aquí físicamente, ¿no?, y necesitan todavía estar en tierra, y hay otros que, bueno, que si les puedes trabajar a distancia tampoco es problema porque ellos asumen de que también funciona. El problema es cuando la persona tiene un autosabotaje y ella misma se autosabotea y no tiene un aprendizaje en el cual pueda, vamos a decir, expandir. Entonces sí que requiere un terapeuta para que realmente le vaya afinando un poco esas frecuencias en las cuales él no cree, ¿no? Y le llegará al terapeuta adecuado para eso. Exactamente. Por eso tenemos que confiar que todo tiene su remedio. Dentro de la bioingeniería cuántica, ella me está hablando que tienen dos sistemas de testaje, o uno principal, ¿no?, donde también utilizáis lo cuántico. A mí me gustaría que... Vamos a poner ahora un ejemplo, ¿no?, porque yo creo que la gente, como mejor lo entiende, sería un ejemplo. Perfecto. Yo vengo a tu consulta, ¿no? Sí. Y, no sé, una enfermedad. Yo tengo ansiedad, por decir algo, una cosa que puede tener todo el mundo, ¿no? Ansiedad, un pico de ansiedad, porque el trabajo le estresa o le estresa no tener trabajo. Entonces, cuando tú dices que vas a hacer diferentes pulsos, si me lo puedes así un poco decir cómo lo haces o explicarlo para Por que la gente lo supuesto. pueda entender. Nosotros tenemos dos tipos de diagnóstico. Uno es el pulso biológico, una señal kinésica que se llama VAS, que es Vascular Anatomic System, que esto lo descubrió Paul Noguer.
Y entonces ese pulso nos da una señal de lo que el paciente necesita. Entonces nosotros lo que hacemos es un sistema de rastreo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la ansiedad para cada persona viene por un motivo diferente. O sea, la ansiedad te puede venir porque tienes una candidiasis, o te puede venir porque tienes un desorden emocional, o te puede venir porque tienes un asunto de autosabotaje inconsciente. O sea, hay muchas cuestiones que te pueden generar una ansiedad. Entonces nosotros lo primero que haríamos en este caso sería un rastreo que hacemos en 12 estructuras. Bioingeniería cuántica tiene 12 estructuras a través de las cuales rastreamos con el primer sistema de diagnóstico, ¿vale? Que es el VAS, VAS. Estas 12 estructuras son glándulas, órganos, sistemas, emocional, biológico, bioquímico, sistema de fluidos, sistema energético, sistema cuántico, sutil, espiritual e inconsciente. Entonces esto es muy rápido, para cuando ya uno está entrenado podemos ver exactamente dónde está viniendo la ansiedad, desde qué estructura. No solamente vemos desde dónde está viniendo, también vemos si hay una causa. Vemos si hay una causa. O sea, por ejemplo, imagínate, resulta de que hay una candidiasis en la estructura biológica que genera la ansiedad, pero resulta que la causa de esa candidiasis es un trauma emocional. Esa persona, a través de ese trauma, resulta que su alimentación pues la ha desordenado y ha empezado a comer una serie de alimentos que le han intoxicado y han generado que el nivel de cándida pues aumente, por ponerte un ejemplo. Entonces nosotros trataríamos la causa y los efectos. Esto en relación al VAS. Luego tenemos otro sistema de lectura que es mucho más avanzado, que no es dual como el VAS. El VAS es una señal kinésica que te dice sí o no, igual que en la kinesiología. Sí, estrés, o tengo estrés o no tengo estrés. Exacto. Pero el PCT, que es el pulso cuántico toroidal, que esto es algo que investigué y he creado yo, tanto la palabra como esta forma de diagnóstico, es un sistema más avanzado porque lo que te permite es hacer una lectura instantánea de cuestiones que igual nosotros no podemos registrar a través de estructuras. Entonces el paciente igual te puede decir, resulta que sí, tuve un trauma, pero además es que vino por un abuso de mi abuelo. ¿Y cómo funciona esto? La lectura del pulso cuántico toroidal, lo que es el PCT, está contenido dentro del pulso biológico. Entonces, cuando nosotros conectamos de corazón a corazón, cuando yo tomo un pulso a una persona, yo estoy entrando en la intimidad más profunda de esa persona. Estoy conectando de corazón a corazón, nuestros campos electromagnéticos están conectados y esos campos electromagnéticos tienen información cuántica. Y entonces, cuando una persona está entrenada, yo puedo empezar a leer lo que hay dentro del pulso de tu corazón, que es tu conciencia que me está transmitiendo a mí las necesidades que tienes, pero ya de una manera específica y personalizada completamente, ya no solamente una candidiasis y un trauma. Ahora tú me comienzas a explicar el porqué de todo eso. Y esto es maravilloso cuando empecé a descubrirlo, porque los pacientes no podían entender que yo les estuviera dando una información tan detallada de sucesos. Y déjame que aclare que no es canalización, porque yo sí he tenido mucha experiencia en canalización, y pude ver que hay una diferencia. Fíjate, la información que posee el corazón es una información de certeza absoluta, es una información inmediata, instantánea. De hecho, científicamente el corazón ya se sabe que es un sistema neuronal y parece ser que es el primer órgano que absorbe la información del exterior, ¿vale? Y de ahí le da órdenes también a todo el resto del sistema neuronal, ¿vale? Al cerebro. De hecho, es el único órgano que le puede dar órdenes de activar o desactivar áreas cerebrales. Entonces, cuando nosotros estamos con el corazón, lo que está ocurriendo, cuando nosotros estamos conectados de corazón a corazón, lo que está ocurriendo a nivel frecuencial es que yo tengo acceso a tu sistema de información cuántico y se produce a través del campo toroidal, porque se llama pulso cuántico toroidal, ¿vale? Y a través de esta información yo puedo saber detalles muy específicos sobre tu historia personal, que luego a un paciente esto le beneficia muchísimo, porque todos buscamos comprender los porqués de nuestra historia, de los desórdenes, y cuando comprendemos los porqués ocurre algo maravilloso, y es que nos desestresamos. El estrés basal, el sistema se calma y uno entra en paz.
Por eso nosotros en bioingeniería cuántica decimos que para la salud, para nosotros, es un estado de paz con uno mismo y con la realidad personal. No solamente es quitar un desorden, sino la manera en la que nosotros nos relacionamos con todo. Porque yo he visto personas que están mucho más sanas con un aparente desorden de salud que otras que no tienen nada físico y están completamente trastornadas interiormente. Entonces nosotros el concepto de salud de alguna manera lo hemos reinventado diciendo que es un estado de paz, de silencio del sistema donde uno está en paz consigo mismo y con toda la realidad que uno le rodea. Vamos a parar aquí, ahora vamos a continuar con la historia. Tú eres muy brujilla y ahora le diréis por qué. Tú has hecho una lectura muy buena mía del campo energético mío. Porque has leído lo de la candidiasis y yo no te lo he dicho. Lo sabes. Y tengo la candidiasis, te he dicho, tengo estrés. Yo vivo en estrés continuo, quiero decir. Lo del estrés para mí es algo natural. Es mi forma de ser, ¿no? No es un estrés agobiante. Y lo de la candidiasis es verdad porque es verdad que ahora estoy cambiando el sistema de comida, ¿no? Sin gluten, una serie de cosas. He tenido que cambiarla a la fuerza porque cuando vivía en la otra casa era lo que había, era lo que comía y no decía, ahora no, ahora me cuido en ese aspecto, ¿no? Pero sí has hecho una lectura mía sin yo haberte dicho nada, con lo cual ganas puntos, ¿no? Ahí. Muchas gracias. ¿Esto dentro de la entrevista? ¿No? Sí. Vale, perfecto. Yo es que a mí me da igual que se hable de mí. Yo soy famoso. No importa. Fantástico. No importa, esto es un O sea, testimonio. al final el único que escucha es tú. Exactamente. Entonces luego si quieres me lo complementa o si quieres decir algo, yo soy libre. Lo único que te puedo decir es que te agradezco que me abras abierto ese espacio tan personal. Te lo agradezco de corazón. Y no solamente ese espacio, sino este espacio tan personal que hay aquí. Muchas gracias, niña. Bueno, pues si quieres, vamos a seguir. Sí, claro, yo encantada. No, sí, no. Yo sé las cosas que tengo, porque como soy muy vago, a veces pues, voy a la red. No tengo prisa, ¿no? Funciona así. Hemos pasado del pulso, de las bases, ahora vamos a entrar que la bioingeniería cuántica trabaja unos niveles, ¿no? Que me has dicho tú antes, la geometría sagrada, la luz, el sonido, remedios cuánticos. Vamos a desarrollar toda esta parte. Perfecto. Estas son las herramientas que utilizamos. Utilizamos arquetipos universales porque de alguna forma ellos son nuestros constructores. Ellos saben cuál es nuestra verdadera coherencia, nuestro orden. Y trascienden todo lo que son los conceptos, las palabras, los sistemas de creencias, que vino mucho después. Nosotros estamos construidos de luz, geometría y de sonido, de información cuántica. Entonces, cuando utilizamos estas herramientas, nos estamos asegurando de que desde la sustancia estamos recuperando el orden y el equilibrio a través de estos vehículos que luego comienzan a generar una resonancia que van pasando desde los cuerpos más sutiles al plano físico. Entonces atendemos lo que para nosotros es lo esencial, que es la sustancia cuántica, y nos apoyamos en estos tres vehículos. Es muy bello porque en la formación hacemos todo un estudio de los principales sonidos, frecuencias fotónicas, geometría sagrada. Estamos utilizando muy diferentes aspectos de estas tres herramientas. Como te decía antes, ahora vamos al Polo Norte para estudiar la fotónica boreal, cómo afecta las diferentes fotónicas. Y los remedios cuánticos son remedios... Vamos sí. a pararnos aquí. Dime. Estás hablando de cosas muy técnicas que quizás no entiende la gente, ¿no? Perfecto. Cuando has dicho vas al Polo Norte a estudiar las fotónicas, ¿has dicho? Sí, la luz, las ¿Fotónica? luces, sí, boreales. Vale, pero cuando dices luz fotónica, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que tú aprendes de ahí o qué absorbes tú de ahí para dar al público? Mira, lo que estamos investigando es cómo afecta ese tipo de luz a nuestra bioquímica en el ADN, para la activación de lo que es el ADN multidimensional. Eso es lo que estamos estudiando. Ya estuvimos en el Sol de Medianoche y tuvimos unas experiencias muy interesantes, sobre todo viendo cómo funciona la combinación de la calidad del agua con la fotónica adecuada. Como tenemos tantos agentes contaminantes en la atmósfera, pues muchas veces la luz no llega igual a todos los lugares. Igual que hay muchos agentes contaminantes que impiden que el agua de calidad llegue a todos los lugares. Entonces, como nosotros trabajamos con cuántica y la cuántica nos permite de alguna forma manejar informaciones de otros lugares
para colocarlas en este espacio, lo que hacemos es buscar las máximas calidades informacionales para luego alimentarlas en el presente del paciente, que puede ser un líquido en el presente o los propios líquidos internos de la persona. Y lo que hacemos es copiar la información cuántica, trasladarla, y tenemos muy buenos resultados con esto. Has hablado también de sonido. ¿Cómo aplicas el sonido? El sonido, tenemos 3 tipos de lenguaje. Está el externo, que es el que se escucha, ¿vale? Como ahora. Tenemos el lenguaje interno, que es cuando hablamos bajito y tiene otro efecto completamente diferente. Y luego está el lenguaje secreto, que es ese diálogo que existe dentro nuestra, que parece que no se escucha, pero se escucha. Entonces nosotros aplicamos en esos 3 lenguajes todo lo que son tonalidades, lenguajes sagrados, incluimos los cetáceos, incluimos el lenguaje tibetano, hebreo, sánscrito, el chino antiguo. ¿Pero lo dices en tipo mantra o cómo lo egipcio? Pues mira, se puede introducir tipo mantra, pero también puedes lo que puedes hacer es introducir, por ejemplo, una sadhana completa. Una sadhana no es un mantra, es todo un conjunto de textos sagrados. Todo esto lo hacemos según el pulso nos lo pide. O sea, el asunto es que como todos estamos conectados a un campo unificado, en realidad todo lo que existe también es una medicina. Cualquier cosa puede ser una medicina o puede ser un veneno, dependiendo de las necesidades de la persona y el momento en cómo lo está viviendo en ese momento la persona. Entonces, existe la posibilidad de coger y captar la información, por ejemplo, de una Biblia completa o de un versículo exacto que le sale a esa persona como medicina de sonido. Existe la posibilidad de grabarle un cuento, El patito feo, para que esa persona haga todo un proceso con ese sonido. Existe la posibilidad de grabar una canción. Entonces el pulso te va diciendo lo que la persona necesita. Hay personas, últimamente las personas están pidiendo mucho el sonido de los cetáceos. Tiene mucho sentido porque los cetáceos tienen la capacidad de, con su sonido, de sanar y equilibrar mucho todo lo que es el cerebro, el campo neurológico. Pero cada persona es un universo y te puede pedir diferentes sonidos. Entonces, básicamente 3 lenguajes, diferentes tonalidades, y lo que hacemos es que tenemos una lista básica de informaciones de sonido, como pueden ser mantras, haikus, cuentos, leyendas, canciones, pero siempre vamos descubriendo cosas nuevas, porque hasta nos traemos medicina del futuro para aplicarla en el presente. Entonces, esto nos permite, lo que quiero decir con esto es que bioingeniería cuántica nos permite utilizar toda herramienta e integrarla, no es separatista de nada, o sea, se puede utilizar toda herramienta dentro de este contexto, tanto del pasado como del futuro, en la terapia, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo hacerlo para quien nos está viendo por primera vez? Por supuesto, por favor. Tú vas testando y dices, bueno, esta persona me llega que la información dentro de lo que sería su ADN, ¿no?, o su campo cuántico, requiere esta información, este sistema de creencias hay que reprogramarlo y lo vamos a reprogramar con un sonido determinado, sea el que sea de los que has explicado, sí, para que esa reprogramación se pueda efectuar. Y por otro lado, si también ingiere un agua adecuado, limpio, también tiene ese sistema de reprogramar al ser humano, por decirlo de alguna manera. Sí, además en el agua grabamos los sonidos, la geometría, la luz. Así que lo bueno del agua es que lo tomamos todos los días. Es que yo si no bebo agua me muero. El agua es la vida. No, pero te podrías sorprender de la cantidad de personas que no beben agua. Pero ¿sabes por qué? Porque intuitivamente sabemos que el agua no es de calidad. Entonces hay un estudio que habla de cómo los seres humanos están perdiendo la sed. Y eso es muy delicado porque empieza todo un proceso de intoxicación brutal en el organismo. Lo bueno del agua es que nos reitera la información. Entonces, si nosotros estamos poniendo la misma información en el agua, ese agua está entrando en nuestro organismo y está reiterando esa información coherente y ordenada dentro de nuestro sistema celular. Claro, si yo me voy al Pepito Moreno... ¡Salud! Gracias. Me voy al Pepito Moreno, me voy al Polo Sur, a un sitio donde hay un agua virgen. Virgen no, que tiene una información determinada de cuando la Tierra no estaba contaminada con los parámetros de ahora. Bien. Y yo ingiero ese agua, teóricamente me estoy... reprogramando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empiezo a tener una salud mucho mejor. Sí. Ese sería el sistema, por entenderlo de alguna manera, solo que tú el agua lo puedes reprogramar en cualquier momento. Sí, la reprogramamos, pero tenemos que contar con una base que tenga una calidad suficiente. Es decir, si yo cojo, abro una botella
y resulta que la analizo y ese agua tiene radioactividad, aunque yo haga una copia cuántica de un agua de calidad, la radioactividad es la radioactividad, es decir, los pies en la tierra. Por eso es muy importante que tengamos un medio de base que nos permita trabajar con todo el potencial que tiene el agua, porque el agua tiene un potencial que es inmenso. Es la clave de la evolución. Me está gustando a mí, ¿eh? Esta terapéutica tiene muchas salidas, mucho por donde entrar, mucho por donde salir para trabajar. Otra cosa es, has hablado de geometría sagrada. Cuando te refieres a geometría sagrada, ¿a qué te refieres exactamente? En el sentido de terapéuticamente hablando, ¿eh? ¿Cómo metes a la gente geometría? Es decir, tú coges una serie, vamos a decir, de geometrías y la gente lo visualiza, ¿o cómo va? Primero hay que conocerlas. Entonces, en lo que es la formación, enseñamos todas las geometrías con las que trabajamos, porque una vez que el terapeuta las tiene registradas, luego automáticamente esas geometrías se presentan a través de la lectura y las vas implantando etéricamente. Entonces trabajamos tanto con bidimensionales como con los poliedros principales, los más conocidos como la flor de la vida, cubo Metatron. Trabajamos con hiperestructuras, trabajamos con triedros también, trabajamos con todo tipo de simbologías, porque resulta que ese paciente está profundamente conectado con el símbolo del Ankh, y en ese momento el paciente te pide un Ankh. Entonces, al introducir eso y de alguna forma reiterar una información que para esa persona es ordenada y le conecta con una información cuántica que puede venir tanto del pasado como del futuro, le está de alguna forma reiterando algo que sabe que para él es esencial, es importante, es sagrado, pero eso te lo cuenta el corazón. Entonces nosotros tenemos un registro que lo que hemos hecho es sintetizarlo, porque si no podría ser inmenso, porque aquí todo vale. Entonces hemos sintetizado lo que hemos considerado las frecuencias de sonido más importantes a nivel terapéutico, lo que hemos considerado la geometría sagrada más importante y lo que hemos considerado la fotónica más importante, que ahí entran las luces Sefirot, no solamente lo que es fotónica normal, sino luces Sefirot, y trabajamos con fotónicas avanzadas, fotónicas incluso galácticas, ¿vale?, para determinados procesos. Y en esa síntesis se basa el terapeuta al principio, pero después los pacientes, que no solamente son lo que vemos aquí, porque todos traemos una información que es infinita, nos van enseñando nuevas cosas que vamos introduciendo. Esto también es muy bello, porque aparte de lo que nosotros rastreamos, el corazón de esa persona te pide cosas que a veces conoces y otras veces no conoces en absoluto. A mí siempre me encanta poner un ejemplo de esto que me ocurrió. Y en esa época, bueno, a mí siempre me sigue sorprendiendo. Realmente, si no fuera por los comentarios de los pacientes y los resultados, yo mentalmente no hubiera podido sostener esta técnica, porque sobrepasa completamente nuestros sistemas normales de creencia. Lo bueno que tengo es que por escrito tengo las personas que me van contando lo que les va sucediendo con estas cosas. Un paciente, a través del pulso cuántico toroidal, después de hacer la terapia, me pidió Borobudur. Y dije, ¿eso qué es? Borobudur. Total, yo no me cuestiono lo que me pide el paciente, yo se lo inserté, pero soy muy curiosa y, como te digo, soy investigadora, me puse a mirar en Google y resulta que Borobudur es un lugar que es el principal yantra en 3D que existe en el planeta, que está en Jakarta, en la isla de Jakarta, y es un lugar de poder. Es un nodo. ¿Qué quiere decir yantra? Es un yantra, un mandala en 3D, lo puedes ver en Google, inmenso. Entonces, esa persona estaba pidiendo la medicina cuántica de ese lugar, exactamente de ese lugar. Y yo me quedé impactada al entender que no solamente se trata de lo que yo sé, sino que existe un campo de información más amplio, que cuando estamos conectados con el corazón podemos aprender directamente de él. Y ese es el maestro interior también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que podemos bajar informaciones que existen aunque no lo sepamos, y luego resulta que las corroboramos y están ahí, aparte de las que ya sí sabemos que existen. Esta mujer se puede pegar 1 horas hablando, pues sabe de todo.
Hombre, ya hemos llegado, que ya tenemos... Muchas cosas que no sé. No, pero ya hemos llegado que tú, a través de aquí del testaje, ¿no? Vas viendo y dices, bueno, ya hemos complementado con el sonido, con el agua, con los mantras, con lo que sea, y queda otro apartado, que son las plantas. Me has dicho que también trabajas con plantas, que eso también es interesante. Sí. A ver, complementamos cuando es necesario con soportes físicos. No es la base de la metodología, pero nos encanta y sabemos que todavía es importante para los pacientes contar con medios físicos de soporte. Entonces, cuando es necesario, muchas veces complementamos con naturopatía, con plantas, con hierbas, con infusiones, con gemoterapia. Trabajamos mucho con el agua, tanto no solamente el agua que bebemos, sino los baños medicinales, que son, como he trabajado en un spa, pues son maravillosos para hacer muy diferentes procesos. A veces pues incluimos todo lo que tiene que ver con la medicina natural, pero no es la base, o sea, vamos incluyendo algunas cosas con ciertos pacientes determinados, pero sobre todo lo que se hace es grabar la información de la terapia para que el paciente la tome en gotas. Y cuando no tiene gotero, porque trabajamos en muchos diferentes países a distancia, y pues no todo el mundo tiene un gotero a mano. O sea, hay países en los que les pides que se organicen un frasco gotero y te dicen, ¿eso qué es? ¿Y dónde lo consigo esto ahora? Entonces lo que hacemos es grabar el tratamiento dentro de lo que es el organismo interno de la persona para que se vaya reiterando. Pero sí o sí el agua, siempre decimos, primero que es muy importante beber muchísima agua y que de más calidad mucho mejor. ¿Cómo grabas eso dentro? Con la intención. Con la intención. Ahí, enfocándote. Lo copias y lo pegas. Sí, o sea, tienes aquí lo que necesitas de información, es como si lo palparas y dices, venga, va, lo proyecto y lo meto dentro. Y ahí se queda grabado. Y estamos hablando de cientos de pacientes, Luis, y de muchos países. Pero eso es muy cuántico, quiero decir, o estás muy segura de lo que haces o no funciona. Porque no solamente te lo tienes que creer tú, sino se lo tiene que creer el paciente. No, el paciente no es necesario que se lo crea y te va a explicar por qué, porque además es experiencia propia. Tratamos a muchas personas que no lo saben, pero que parientes nos han pedido tratamiento y nosotros, si el pulso nos da permiso, hacemos el tratamiento y mandamos el informe. Entonces hemos tenido muy buenos resultados con ese proceso también, y de hecho a mí me encanta cuando alguien me dice, yo no creo en nada de esto, digo, perfecto. Si es que no hace falta, porque fíjate, lo subatómico no depende de nuestro sistema de creencias. La sustancia está por encima de nuestro sistema de creencias. Nosotros hemos sido creados por esa sustancia informacional. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde ese espacio, el sistema de creencias no puede intervenir. Entonces, no pasa nada que no crea. De hecho, yo trato a muchas personas que no creen en nada, que son personas que no tienen nada que ver con este tipo de cosas. Trato personas que son médicos, que también están empezando a introducirse, estamos formando ya médicos con bioingeniería cuántica, también hay psicólogos dentro de las formaciones, o sea, no pasa nada que no se crea, lo importante es ver resultados, para mí lo importante son los resultados, y los resultados están. No es una panacea, porque no existe una panacea en el planeta, y no podemos hablar de panacea, pero tenemos muy buenos resultados, y estamos muy contentos con ello. Estamos dando lo mejor. Y terapéuticamente, ¿qué es lo que podéis trabajar? Es decir, siempre se habla de enfermedades, pero aparte de enfermedades hay cualquier tipo de cosas. Mira, nosotros pues, tratamos todo tipo de desorden informacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un desorden informacional? Un desorden informacional puede ser una patología, puede ser algo generalizado en un paciente, puede ser una relación. Descubrí que las relaciones tienen su propio pulso, tienen una biología sutil que es individual. Es decir, cuando hay dos personas se crea un tercer aspecto que es un ser en sí mismo, que aunque no lo podamos ver y tocar, existe y tiene una vida y tiene un pulso propio. Y nosotros tratamos relaciones porque muchas veces el problema o el desorden no lo tiene la persona, está en la relación. Y la persona te dice, no, yo estoy muy bien, pero es que la relación con mi hijo me está matando. Y donde tenemos que tratar es en la relación, porque las relaciones se enferman. Las relaciones reciben agresiones dinámicas, las relaciones tienen un karma, las relaciones pueden coger un virus, pueden tener una patología. Entonces tratamos la relación, tratamos los espacios, hacemos tratamiento también a nivel planetario. Tenemos una parte de nuestro equipo que está dedicado a hacer un apoyo para tratar diferentes aspectos del planeta,
que están hablándonos de desórdenes. Entonces tratamos cualquier sistema de información que necesite ser tratado siempre y cuando el pulso nos dé el permiso. Ojo, nosotros jamás nos metemos a hacer algo que el pulso no nos da el permiso. Y algo que he visto muy importante aquí es que la frecuencia del corazón no puede ser intervenida. Y ahí sí que me encantaría aportar a todas las personas que estén viendo esto una práctica, y es que por favor que todos los días se tomen su pulso y simplemente lo sientan por 10 minutos. O sea, la información que tenemos y la conexión que tenemos con nuestro corazón no puede ser intervenida por entes, parásitos y cuestiones externas de ningún tipo. O sea, lo que hemos comprobado es que la información del corazón va por otro lado. Es como un canal que está protegido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos acceder al corazón desde la cabeza. Pero el acceso más rápido y directo que hemos encontrado no es ahí, es desde tomarnos el pulso directamente. Una acción física. Y cuando entramos aquí, estamos entrando en un canal de información que es nuestra intimidad más profunda. Es sentirnos a nosotros mismos. Había un maestro que decía que si te tomas, que era el maestro de Michaela Ivanhoff, me encantó porque un día leí que decía que si te tomas el pulso y no te sientes a gusto, es que no estás sano. Si te tomas el pulso y te sientes a gusto, es que lo estás. Entonces todo lo que empieza a llegarte como información cuando tú tienes tu pulso tomado, son verdades absolutas. Y muchas veces cuesta mucho entrar ahí. Al principio es como, uff. Pero yo lo dejo como un aporte para que las personas vayan investigando esto, vayan sintiendo sus corazones y no entren desde un sistema dual que es la mente, decir ya estoy en el corazón y realmente estás en el corazón o estás pensando que estás en el corazón. Aquí directamente estamos con una frecuencia que si nosotros pusiéramos un altavoz, que estoy en ello, tengo una gana de crear un altavoz y poner el pulso aquí y que se escuche el corazón en toda la habitación, pum, 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 pum. Esta frecuencia nos introduce en un estado que nos conecta con la verdad, con la unidad. Totalmente de acuerdo. Y es que hay que probarlo, no basta con que se escuche o se diga. A mí me gustaría que las personas lo prueben. ¿Que quieren conectar de corazón con otra persona? Que le tomen el pulso, que se tomen el pulso. Más allá de las palabras, de las creencias, cuando tú tocas un corazón, todo lo que no es se cae. Se cae porque estás escuchando la vida y la vida es lo más importante, es lo que prima. Cuando tú estás sintiendo eso, tú eres incapaz de agredir a un hermano o a un hijo, de hacerte daño a ti mismo. Incluso cuando tú estás escuchando tu corazón, es muy difícil que tú empieces, soy un perro maldito. O sea, es muy difícil. Sí, nos volvemos empáticos y kinestésicos, ¿no? Es decir, sentimos, porque normalmente la gente es audiovisual, ¿no? Y la kinestésica, el tocar, lo han perdido, ¿no? El sentir se ha perdido, entonces ya no tenemos esa empatía que tenemos. Muchas veces a mí me dicen en los vídeos, dice, a veces tú eres muy poco empático, ¿no? Con los seres humanos, porque digo cosas muy tajantes, ¿no? Muy chocantes, ¿no? Y yo digo, sí, a veces soy muy empático para unas cosas y para otras no lo soy. Cuando me tengo que poner serio, soy empático. Pero cuando yo a lo mejor quiero hacer, vamos a decir, bromas o cambiar la dinámica para que la energía cambie, pues a lo mejor soy bruto, ¿no? Pero yo creo que en cada momento hay un proceso, y el problema que hoy en día tenemos es que la gente, por ejemplo, dice, pobrecitos los de África que se están muriendo, pero no se dan cuenta que hay un vagabundo aquí en la esquina de su casa y que nadie le ayuda. ¿Dónde está ahí la empatía? O sea, estamos dando donaciones a África y lo que te rodea al lado de tu casa, eso no tiene... ¿Esa gente no vive o qué? Yo siempre digo que el ser humano está en todas partes con problemas, no solamente en una parte concreta del planeta. Vivimos en grandes ciudades y la mayoría de gente que vive aquí, poco más que son robots biológicos porque trabajan y no hacen su vida, pero no tienen empatía con la gente, no se relacionan, ya se ha perdido lo que es la familia, se ha perdido cosas básicas que habría que tener, la amistad, ¿no? Tener un grupo de amigos con el cual poder hacer un intercambio. Yo me acuerdo que antiguamente tú ibas a un bar y le contabas tus penas al camarero, ¿no? Y el camarero prácticamente hacía de psicólogo. Ahora vas a un bar y hay un chino, ¿no? Y cómo hablas con él, ¿no? O sea, es decir, dice, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? O sea,
están habiendo una serie de problemas y todo pasa por lo que tú estás hablando, porque no sienten el corazón. También es verdad que la ciencia dice que hay 3 centros, o se está demostrando con la ciencia que hay 3 centros donde también no solamente está el cerebro aquí, está en el corazón y está aquí abajo. Sí. Exactamente, toda la parte del intestino grueso y delgado es donde tenemos también una parte emocional e inteligencia, que es vital. Si aquí la tocas y la dañas, ya se echa todo a perder en el cuerpo. Por eso cuidamos la alimentación, por eso damos indicaciones, reeducando mucho todo lo que son, fíjate, las cosas más esenciales. Si es que al final, mira, nosotros dentro de lo que es el protocolo de desintoxicación tenemos uno que es para todas las personas, que son cuestiones esenciales que normalmente se han dejado atrás, como puede ser estar en la naturaleza lo suficiente, porque es importantísimo para oxigenarse y porque es nuestra madre. Entonces, si no lo haces, empiezas a tener una serie de desórdenes que no te puedes ni imaginar hasta dónde pueden llegar. Estamos acostumbrados ahora de decir que lo normal es estar entre cemento. Pues no, necesitamos el contacto con la naturaleza. Tener cuidado con la contaminación electromagnética es fundamental hoy en día, porque es algo que es nuevo en el sistema, pero que está generando desequilibrios inimaginables. Y de hecho, los problemas relacionales también van mucho por la contaminación electromagnética, porque no solamente son frecuencias nocivas a nivel de salud, como está demostrado en más de 20.000 estudios, porque alteran el pH y la bomba sodio-potasio a nivel celular, sino que también están generando desórdenes relacionales, porque de alguna forma, además de que generan adicción, porque lo hemos estado investigando, todo lo que es la contaminación electromagnética, genera un proceso de separación, un filtro a nivel relacional que nos impide conectar desde aquí. Entonces, la propuesta y lo que en el fondo todos estamos buscando, mira, el alimento más importante que existe creo que es el de las relaciones adecuadas. Si nos privamos de eso, entramos en un estado de desolación que es brutal. Porque todos nos alimentamos cuando estamos en una reunión y estamos conectados desde el corazón. Entonces es muy importante que empecemos a pasar desde un sistema dual, que el sistema está empujándonos a que entremos todo el rato en esa dualidad, en la mente, a que estemos aquí. Pero realmente la libertad está aquí. Cuando uno entra en el corazón desde, fíjate, ya no es entrar, ya es estar ahí, desde este sistema de percepción, uno sabe que todo está bien. Pasa lo que pase, o sea, cuando uno entra aquí, sabe que todo está bien, entra en ese estado, en esa frecuencia en la que todo está bien. Las cosas no están bien nunca cuando estamos aquí, pero lo más maravilloso es que cuando estamos desde el corazón, y hablo como frecuencia, todo comienza a reordenarse. Es decir, la coherencia se constela en tu realidad y comienza a ordenarse todo lo que está desordenado. Y tú comienzas a estar en orden con eso. Por eso es tan importante que habrá un entrenamiento, Luis, porque no nos entrenan para estar aquí, nos entrenan para estar aquí. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nos encontramos que geobiológicamente hablando, la contaminación electromagnética también está en el campo, con los repetidores, con los móviles, con todo lo que hay. Y el problema que hay hoy en día es que no te salvas de contaminación electromagnética, porque ya nos han irradiado todo el planeta, por lo menos la parte occidental, por llamarlo de alguna manera, está irradiada. Enseñamos a neutralizarla. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo neutralizáis toda esta parte geobiológica? El agua. Cuando el agua es la adecuada y de la calidad que tiene que ser, y con la información cuántica que ya incluso le podamos introducir, la propia contaminación electromagnética se neutraliza, porque ese agua está dentro de nuestros órganos y sistemas, y entonces esa contaminación queda neutralizada a través del agua. Por eso es tan importante beber agua. Otro de los puntos básicos es la alimentación, lógicamente, que le decimos a las personas. Una alimentación contaminada también, sí, porque el subsuelo de donde sale el agua está contaminado. Entonces, cuando tú te comes un tomate, aunque a ti te digan, no, es que este tomate es ecológico, ya. A ver, si está cogido de un subsuelo que está contaminado y encima durante 20 años antes ahí ha habido Monsanto cultivos cercanos, realmente va a estar contaminado por muy ecológico que sea. Por esto la clave sigue siendo el agua, porque el agua es la que tiene la clave para desintoxicar constantemente el organismo. Por eso el agua se llama el oro azul del futuro. Y realmente contar con el agua adecuada es esencial de cara a un futuro. O sea, yo recomendaría a toda persona
que pueda, porque las aguas ya se están controlando, lógicamente. Sí, las están adquiriendo a los países para que no las podamos usar. No, y que las aguas, dentro de las aguas existe una manipulación también, entonces es muy importante que se cuente con un agua de calidad, que cada persona busque el agua correspondiente de calidad. Vosotros trabajáis con un agua de calidad, ¿nos puedes decir un poquito cuál es? Sí, mira, nosotros trabajamos con agua H2O Photon Vitae. No es un agua en sí misma, es un suplemento que le pones al agua y elimina toda la contaminación. Esto es algo que se ha investigado por el equipo de investigación con microscopio de campo oscuro para hacer pruebas también de los antes y los después, con laboratorio, etcétera, y muy buenos resultados. Ya hay muchos profesionales y terapeutas que la utilizan. Nosotros conocemos esta, eso no quiere decir que seguramente hay muchas personas que están trabajando por la labor del agua. O sea, tú descontaminas, por decirlo de una manera, con estos polvos, sí, y luego reprogramas. No, es un líquido, es un líquido. Sí. Y luego reprogramas con tu técnica. Vamos a ver, ya solamente eliminando la contaminación de ese agua ya tienes un agua maravillosa y de calidad. Y si además comienzas a aprender ciertas cosas que puedes hacer en el agua, fantástico, pero no es necesario formarte en mi técnica para hacerlo. O sea, nosotros ponemos ejercicios casi todas las semanas en Facebook para que las personas vayan utilizándolos con el agua. Enseñamos a hacer muchísimas cosas con ella. Por ejemplo, cuando alguien está sufriendo o llorando, que coja una lágrima, que la ponga en el agua y que luego la vaya tomando, porque el agua es un elemento que es una maestra en sí misma. O sea, los elementos son maestros, nos han creado. Entonces, hemos dejado de verlo como un elemento sagrado y ha pasado a ser un elemento ordinario, pero el agua tiene conciencia. Entonces, nosotros podemos, cuando el agua está bien, podemos hablar con el agua, podemos programarla para que nos ayude a hacer procesos. Y vamos colocando ejercicios prácticos para que las personas puedan hacerlos. O sea, hay muchas informaciones que estamos compartiendo que las personas están muy agradecidas y que las están utilizando de manera práctica, porque si algo somos es prácticos. De hecho, nuestras formaciones son 90% práctica. Lo que se hace en mi formación nada más empezar es practicar, y las personas se quedan así, pero desde el minuto 1 se sienta todo el mundo, vamos a practicar, pero si no sabemos nada, sí sabéis, porque el asunto es que nos han enseñado que solo sabemos lo que conocemos, y nuestra visión de enseñanza es que estamos simplemente recordando. Ya lo sabemos, de hecho las personas que son llamadas a esta información es porque ya la conocen. Y esas formaciones en las que yo he visto que se entregan cientos de dosieres y cientos de vídeos, pues lo he vivido en persona, luego no te generan la experiencia y la integridad para poder ponerte delante de un grupo, de una persona y atenderle terapéuticamente. Entonces nuestra formación es puramente práctica, Luis. Hay que practicar de forma real, ver lo que es estar con el corazón de las personas uno detrás de otro, sentir qué ocurre, aprender a manejar eso desde lo humano que somos. ¿Nos puedes decir el Facebook? Escuela Áurea es uno y luego está Instituto Bioingeniería Cuántica. O sea, cualquiera de los dos encontraremos esos tips, esas formas de trabajo, ¿no? Y luego del agua, el Facebook es Agua H2O Photon Vitae. Vale, bueno, aquí abajo aparecerán y lo podrán leer, copiar y pegar, o en la parte escrita del YouTube también se pondrán estos enlaces para que puedan entrar, porque todo el que está viendo el vídeo lógicamente no se lo va a aprender de memoria. Entonces siempre cuando desplegas un YouTube o el iVoox, siempre hay una parte escrita y estarán los datos de contacto de ella y ahí podéis dirigirlos a ella. Pues como nos has dado ya unas cuantas de herramientas, nos has explicado un poquito cómo es. Me gustaría ya que para cerrar, si no te queda nada más que decir, no sé si te queda algo. Nada, yo solamente tengo que decir que estoy encantada y que os agradezco a todos por estar aquí apoyando. Aquí detrás de la cámara tenemos José Tamayo, conocido como Tote, que será el editor y el que también hará la promoción del evento, con lo cual si sale mal la culpa se la echáis a él. Estoy segura de que va a salir perfecto. Qué malo, me dicen, qué malo que eres. A veces está llorando, hoy le ha tocado a Tote. No, esto es perfecto, esto está bien como está, Tote va a hacer un buen trabajo, como digo yo. Sí. Y aquí lo que depende es que si os ha gustado esta entrevista, la podáis, vamos a decir, enseñar a otros amigos que tengáis, porque dependemos de que si os gusta, realmente la compartan, la hagan el like típico que hay y que realmente nos deis, o sea, si realmente os gusta, nos lo digáis. ¿Por qué? Porque se podrán hacer más conferencias, más temas concretos, la gente podrá preguntar
y si estáis animados, pues siempre podremos hacer un chat abierto para que se puedan hacer preguntas un día en un directo, porque con la información que ella me ha dado, yo creo que con la entrevista nos hemos quedado diciendo, vale, queremos más, o sea, aquí hay más. Entonces, como estamos en un cambio, hemos entrado en un nuevo año, no sé, este año que nos espera, ¿cómo lo ves tú? Pues fíjate que lo que yo siento es que las nuevas frecuencias nos están apoyando y que solo tenemos que subirnos al avión. Solo tenemos que querer y ya está. Pues a ver, la gente que nos estáis viendo desde España y desde América, prepararos porque ya va fuerte. Y después del recorrido del circuito que me ha dicho, el que no quiera aprender esto es porque no le da la gana, porque facilidades va a tener. No sé si en un futuro también harás algún tipo de formación online, si lo tienes previsto. No lo tengo previsto porque siento que es importante la práctica y, como te he dicho, la teoría es mínima, la suficiente, porque se aprende a través del pulso, se aprende a través de la práctica, y entonces todavía no sabemos cómo vamos a gestionar eso en caso de... Y a mí me gusta mucho estar con las personas, entonces de momento sentimos que es importante que sea de una manera práctica. Sí es cierto que en las formaciones enseñamos a tratar a distancia, de hecho ya te he dicho que trato en 25 países diferentes y funciona igual. Sabemos que se puede formar a distancia sin límites también desde el plano cuántico, pero aún no hemos contemplado una plataforma para eso. Puede ser que llegue, pero de momento estamos con la parte física. Muy bien, pues con esto nos quedamos. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente videoprograma. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A ti, por venir desde Málaga, venir desde tan lejos a Barcelona para poder hacer que todo el mundo conozca esta nueva... Barcelona me encanta, o sea que... Pues ahora nos vamos a ver por aquí, la capital. Hasta pronto. Gracias. Desarrollo de la atención. La atención desde el punto de vista cuántico es como un bisturí. Donde ponemos nuestra atención, entramos en un canal de información determinado. Entonces es muy importante que las personas aprendan a utilizar su atención. Que no estén, por ejemplo, dando una terapia y pensando que tienen que hacer la compra para ir al supermercado, porque cuando no somos capaces de manejar nuestra atención, lo que vamos haciendo es que vamos viajando a través de diferentes canales de información, y lo que es la calidad de la lectura dentro de lo que es la terapia y de ayudar a la otra persona, pues baja, se vuelve una calidad mucho más inferior. Entonces esa es la primera base, la atención. La segunda base es la intención. El terapeuta le ayudamos a que se entrene en la intención adecuada. ¿Por qué? Porque hemos visto que diferentes intenciones generan diferentes lecturas. Y hablo de lecturas porque nosotros trabajamos con la lectura a través del pulso, del corazón. Entonces no es lo mismo cuando tú pones la intención en hacer una terapia porque quieres ser reconocido o quieres reafirmarte como terapeuta, a cuando tú haces una terapia porque lo que quieres y tu intención está es en eliminar el sufrimiento del otro y que su vida pues se ordene. Y no es lo mismo porque la lectura cambia. Entonces la intención de alguna manera define el nivel de lectura. La tercera base es la compasión. ¿Y por qué la compasión? Porque es el nivel de lectura más elevado que existe. Cuando nosotros somos capaces de actuar desde la compasión, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Y cuando hablo de compasión, hablo desde un aspecto también cuántico, porque la compasión, ¿qué es la compasión? Es el sentimiento de querer eliminar el sufrimiento.
Hola amigos, hoy tenemos a Sandra Fernández. La vais a ver mucho en Caja de Pandora porque promete. Hoy viene con una cosa que ya nos lo va a decir. ¿Cómo se llama? Bioingeniería cuántica. Difícil de entender, pero ahora lo vais a entender porque vamos a hacer una ponencia, una entrevista en la que vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Por qué apostamos por ingeniería cuántica, bioingeniería cuántica? ¿Por qué apostamos por ello? Entonces ella lo primero que nos va a contar un poquito, primero quién es ella y luego ya entraremos en las bases. Y primero, ¿de dónde vienes? Pues desde Málaga, desde Marbella. Muy bien, del sur de España, para quien no lo conozca. Tenemos buenos amigos ahí en Caja de Pandora, con lo cual estaros atentos porque los que estáis en Málaga, Granada y aquella zona, tenéis aquí una profesional. ¿Y nos puedes decir un poco cuál es tu mini currículum, por llamarlo de alguna manera? Estaré encantada de compartirlo. Bueno, comencé muy jovencita el camino de búsqueda espiritual. Empecé formándome como requista con 19 añitos y de ahí pues empecé a formarme también como masajista, reflexóloga y comencé a introducirme también en el mundo de las técnicas psicofísicas como profesora de Qigong, de yoga, de pilates, de danza oriental. He estado llevando un spa 10 años con todo tipo de actividades, coordinando a personas pues, que venían a nivel internacional y nacional, también formándome en chamanismo, organizando viajes a Nepal, a Tíbet, al desierto del Sáhara, a Tailandia. Y bueno, un poquito la parte importante de mi currículum, podría decir que hay un antes y un después cuando conozco dos sistemas terapéuticos, la kinesiología y la biosíntesis. A través de ellos empiezo a introducirme en el mundo de la geometría sagrada, del testaje muscular y comienzo a hacer investigaciones muy profundas en relación al pulso del corazón y a través de esto pues comienzo a hacer una fusión de técnicas de lo que había sido pues todo un proceso anterior de aprendizaje y compartir, generando lo que es la bioingeniería cuántica después. Ahora ya llevas tiempo haciendo formación y desde que estás haciendo formación, ¿qué ciudades son donde realmente tienes terapeutas y gente que está haciendo esa formación de año? La metodología ha nacido no hace ni un año, pero se está expandiendo a una gran velocidad, estamos muy contentos. Ya tenemos muchísimos delegados terapeutas en Madrid, también en Málaga hay una persona y ahora en esta promoción va a salir personas también en Valencia, en Santander, en Alemania, en Galicia y en Badajoz también creo que hay personas, o sea que ya han venido pues de diferentes puntos de España. Bueno, aquí el tip sería que próximamente la veréis en muchos países de América, concretamente 6 o 7, ¿no? Si los quieres decir. Sí, estamos organizando una gira, vamos a ir a México, que ya hemos estado anteriormente y que vamos a empezar a formar terapeutas allí en mayo. Y luego para finales de agosto hacemos una gira a través de México, Nicaragua, Panamá, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Toda la gente que nos está siguiendo en América, no os quejaréis porque siempre me preguntáis, ¿no vamos para allá? Bueno, pues aquí tenéis un terapeuta de aquí, nacional, de España, que se va a ir para allá, con lo cual vais a tenerla para rato, con lo cual vais a ver muchos vídeos por aquí de ella, con muchas prácticas que haremos de diferentes temas. Entonces vamos a entrar ahora en la bioingeniería cuántica, en un poco las bases. Primero yo creo que entraremos por bases, que es lo básico. Perfecto. Y nos das un poco la base de qué estamos hablando con la bioingeniería cuántica. La bioingeniería cuántica se basa en comprender que el terapeuta es la herramienta y es la tecnología viva y que lo importante es que los terapeutas estén entrenados como se hacía antiguamente. O sea, antiguamente un chamán, un mago, un sanador era una persona que tenía un entrenamiento y una disciplina por años. No era un camino sencillo, pero tenía un entrenamiento que lo que hacía básicamente era generar una coherencia, una elevada vibración frecuencial que se llama coherencia. Y entonces nosotros sabemos que las herramientas, los conocimientos, se comportan según la persona que los utiliza. Entonces, cuando nosotros entrenamos terapeutas, lo que hacemos es que estas personas puedan elevar su frecuencia coherente de manera de que pueda haber una mayor eficacia en los tratamientos. Por lo cual el compromiso primero es con uno mismo y después las herramientas están ahí para apoyarnos.
pero es importante que las personas comprendan que no es solamente las técnicas y la metodología, sino quién las utiliza. Las bases para esto de entrenamiento que hacemos con los terapeutas es el de en los demás, pero es un sentimiento que no es una emoción, es un sentir, es conectar con la realidad esencial. Y esa realidad esencial la tenemos todos, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, porque de alguna manera todos necesitamos participar evolutivamente. Para que podamos evolucionar necesitamos participar en ayudar a que los demás de alguna forma puedan dejar atrás sus trastornos y sus desórdenes. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dar una terapia desde ese estado, no sentimientos, sino desde el estado de compasión, el tipo de lectura que hay es la más elevada que existe, y lo que hemos descubierto es que el corazón, con este tipo de sentimientos, de sentir, de estado, se abre a una lectura mucho más eficaz y precisa que cuando un terapeuta está simplemente pues atendiendo desde un hecho mecánico, por ejemplo, de hacer una consulta y, bueno, sí, voy a ayudar al otro, pero no está desde ese estado de la compasión. Entonces nosotros lo primero que hacemos es entrenar a los terapeutas, y luego hay una cuarta base que es fundamental, y es la coherencia del terapeuta, que el terapeuta trabaje en su coherencia. ¿Y qué es para nosotros la coherencia? Porque muchas veces se habla de coherencia de tener buenos sentimientos, de tener buenas acciones, pero resulta que nosotros pues tenemos una dualidad interna. Entonces, para nosotros la coherencia es actuar, pensar y hablar con lo que uno siente en su corazón, sin que abra la interferencia de informaciones externas. Y hemos visto algo últimamente, recientemente, muy interesante, y es que cuando las personas están en coherencia, el karma se elimina.